Mamis. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días, prof. Buenos días. Hola. Ay, Buenos días, Fabián. prof, ¿me Buenos escuchan? días Ay, qué a bonito todos. se ve. Ay, Almita. Hola. Ay, hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. fresa. Me Ay, gusta su Dios fondo. mío. Buenos días. Buenos días. Buenas. Bueno, vamos a empezar. Como han tenido en las otras sesiones y como tuvieron su clase, bueno, el intento de que poderles explicar en poco tiempo por parte de Gabriel, el maestro de inglés y de los Cordis, pues vamos a utilizar el chat solamente para poner asistencia. Se va a registrar con sus nombres y apellidos. Y bueno, pedirles a todos que podamos suprimir el micrófono para poder tomar la clase. Las clases se están cortando a los 40 minutos de iniciado, no a los 45 como pensábamos. Así que vamos a empezar. Les voy a dar compartir pantalla para que podamos iniciar. Oiga, Fabián, Te escucho. ¿se acuerda que usted te quedó mi libro de algo? No me acuerdo de qué era. Creo que de filosofía. Ah, bueno, No, no lo vamos a usar, ¿verdad? De historia universal. No, de hecho sí los vamos a usar en esta sesión, ¿no? Pero sí. Ahorita les explico. O sea, bueno, usted va a hacer mis actividades. Bueno, nos ponemos ya en esto. Sí, Ya como saben no, la de nuevo, instrucción de presente. no usar el micrófono, por favor, a partir de ahora. Bueno, pues vamos a intentar adaptarnos rápidamente a este nuevo esquema o este nuevo modelo. Ahorita ustedes están viendo la pantalla, la presentación en PowerPoint. ¿Es así? ¿Alguien que active el micrófono? Sí, así se ve la suya, o sea, lo que usted está haciendo. Sí, se ve. Oiga, profe, ¿esta es sesión 13? No, a partir de aquí vamos a empezar con sesión 1. Y quisiera que todos entendieran que en la escuela íbamos en diferente sesión. Algunos ya, por ejemplo, los de humanidades, en el caso de esta materia ya íbamos con Aristóteles, pero en las otras materias no. Así que lo que vamos a hacer es recuperar la filosofía clásica que incluye a los tres. Y así que le vamos a nombrar a esta sesión, sesión 1. De hecho, ese es el nombre que tiene. Las consideraciones generales para todos, pues son estas, que ya las han visto en algunas otras materias. Se recomienda entrar un poquito antes de la sesión o estar al pendiente de la sesión. Acuérdense que no duran una hora completamente. Se les recomienda tener el audio apagado, a menos que el maestro les solicite usarlo. En caso de tener alguna duda al final de la clase, no durante la clase, al final, a través del chat, procuraré estarme ajustando para darles unos 5 o 10 minutos al final. Comprendan que lo vamos a hacer así como que al momento, para tener ese tipo de dudas, aunque trataré de ser lo más claro posible durante la conferencia. Entonces, Oiga. durante la conferencia y durante la exposición, pues evitamos estar interrumpiendo. Si no nos organizamos así, imagínense, hablar todos al mismo tiempo va a ser una complicación, a menos que alguien les dé la palabra. La persona que ahorita tiene una duda, ¿puede hablar? Ah, sí. Oiga, es que están, o sea, los links están al revés, entonces hay muchas personas que a la hora se metieron a la de historia y ya que quieren entrar a filosofía no pueden porque ya pasó la hora. Ya. A ver si desde la sala de espera los puedo admitir. Se supone que ya les di a admitir a todos. Ok, Ni gracias. modo, ¿eh? Sí, está bien. No, los de biológicas están diciendo que no pueden entrar varios, o sea, que no los dejan, Ok. no, como que no se aceptan. Es que tienen que entrar al link que está en la clase de historia porque los pusieron al revés.
O sea, para entrar ahorita a filosofía tienen que entrar al link que está en historia. Pero sí lo pusieron. Apenas a mí me dejó entrar. Sí, de hecho, Porque pues, el profe los tiene que admitir. Sí. sí, es que si entran después, en este caso, fíjense, estoy dando la oportunidad de poderlos admitir porque estamos experimentándolo. Pero se Ujú. supone que si ya es el inicio de la hora y te quedaste fuera, ya no entras. Es ahí cuando tendrías que pedirle a los cordis que si justificas, poderte pasar la clase. Ahorita lo estoy haciendo, no sé si siempre voy a poder hacerlo. Puta madre. Ya son casi 80 ahorita. Tiene eco, güey. A ver, Alex, no. Creo que es León. ¿Qué ha pasado? Las privadas sí. No, pero también hay gente en la llamada. Pues sí. O sea, de la escuela. El café. ¿Qué es esto? Oiga, maestro. Apaguen el audio, por favor. Oigan, apaguen el audio, le quiero preguntar algo. Cafecito. Oiga, maestro, en Dime. lo de que le tenemos que mandar el mensaje de presente, es que yo intento mandarlo así cuando salga lo de todos, para que pues le salga a todos, pero solamente me deja mandárselo por privado. No sé si tengo que activar algo para que pueda decir de que todos y las opciones, o si solo soy yo. Pues ya nada más no se lo oía. Ahorita al final voy a irme al chat para ver las dudas y ahí vemos qué tantos han puesto el nombre y los que tengan dificultad lo vemos. Dani, Bueno. Bueno, Dani. apaguen los... No eres solo tú, a todos nos parece para privado, pero al profe sí le va a aparecer lo que pongas, así que Sí. está bien así. Ay, te amo, gracias. Bueno, voy a empezar. Guardamos entonces, apagamos el audio. Puse alarma para los que entren tarde y estarlos admitiendo. Así que ya, si alguien les manda mensaje de que no me admiten y todo, yo voy a estar viéndolos y admitiéndolos. Ahora, estábamos en las reglas generales para este nuevo modelo que es a través de Zoom. El chat, les decía yo que es para pase de lista, alguna duda, pero también para poner algún archivo. Si la clase merita un tipo de formato, archivo, una presentación, algo que tengamos que pasarles, lo pongo en el chat y a ustedes les va a aparecer la opción de descargar y ya se descargará en su dispositivo, en donde ustedes decidan que se quiera guardar o alojar. Para la clase, para las clases en general, no nada más para la mía, debemos de tener la libreta y el libro base. Como es la primera vez que nos vemos, bueno, a lo mejor en este momento no la tengan, pero bueno, es necesario tenerla ahí o buscarla en este momento porque las sesiones tratamos que sea lo más apegado a la realidad, como si estuviéramos en el salón de clases. Es algo que tenemos que adaptar. Profe, se silenció. Profe, se quitó, no lo veo. Me estoy escuchando. Ah. Bueno, entonces seguimos. También se les pide, no pongan nada. Si queremos que esto camine y que funcione, pues vamos a poner todos de nuestra parte, ¿eh? Y bueno, igual de aquel lado que ustedes estén en la disposición de quererse adaptar a este nuevo modelo. Nosotros desde acá pues hemos estado trabajando en hacer esto para que ustedes, a algunos les cuesta más, a otros menos, pero la idea es que todos nos metamos a este nuevo modelo. Entonces, bueno, sigo todavía aceptando algunos que no entraron en su momento, pero bueno, los que acaban de entrar, acuérdense que tienen que silenciar su micrófono. Me voy a pasar a otra diapositiva. Las reglas para la asignatura es que en las sesiones tenemos que tener la libreta y el libro base. Como yo les doy 2 materias, pues en este caso tendrían que tener el libro de filosofía y la libreta de historia. Y vamos a iniciar el periodo como sesión 1 del segundo periodo, del segundo parcial. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Tenemos que acostumbrarnos a tener la libreta y abrir la sesión y ponerle sesión 1 y el nombre del tema, que para este caso, ese es el tema. Ya vieron, como siempre hacemos, al margen izquierdo, sesión 1, de ahí vendría el tema, que en este caso es la filosofía clásica griega,
en donde se abarcan a los tres grandes filósofos de la época, siendo el padre de ellos Sócrates, heredando todo lo que él logró hacer a su alumno más avanzado, que es Platón, que a la vez heredaría todo ese cúmulo de ambos a Aristóteles. Sin lugar a dudas, este último, Aristóteles, es el que más frutos dio, puesto que heredó lo que estos dos antes habían hecho. En algún momento fueron contemporáneos, por así decirlo. Y bueno, destacar un poquito lo que ven acá en esta flechita respecto a cómo evolucionó el pensamiento filosófico en Grecia. Antes de que existiera la filosofía como tal, pues todo estaba basado en la mitología, explicaciones de la realidad a través de fantasía, explicaciones fantásticas. Ahí es donde aparece toda la cosmogonía, todo el cúmulo de mitos de los griegos, que son los más reconocidos, ¿no? La mitología griega, teniendo como personaje más importante a Zeus, ¿no? Después transitaríamos a ya no una cosmogonía o una explicación fantástica de la realidad, sino a una explicación ya con un tinte científico, que es la cosmología. Ahí es donde algunos grandes pensadores griegos utilizaron el pensamiento filosófico para cuestionar los porqués, sobre todo de fenómenos físicos y sobre todo de los fenómenos astronómicos. Se intentó explicar el porqué del cosmos, el porqué del día, de la noche, por qué la forma de los planetas, por qué la luz, por qué las estrellas, y a esta etapa de la filosofía se le llama cosmología. Después avanzamos a la filosofía ya clásica, en donde, a diferencia del anterior, el personaje más importante, que es Sócrates, empezó no nada más a dar explicaciones sobre la filosofía física, la material, sino se fue al estudio del hombre, tratar de explicar el porqué del comportamiento, de la conducta, de las motivaciones, de las formas de pensar del ser humano. Y es ahí donde hay un parteaguas. Por eso Sócrates, a la filosofía, antes de Sócrates se le llama filosofía presocrática, y después de Sócrates nace la filosofía como tal, la filosofía clásica. Entonces, él es el parteaguas por el simple hecho de no nada más estudiar fenómenos físicos, sino también estudiar fenómenos relacionados con el hombre. Y ese es el principal de los tres que abarca la filosofía clásica, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Pasando a la siguiente diapositiva, ya con este previo, pues quedamos que la filosofía clásica entonces abarca a estos tres grandes filósofos, y el primero de ellos pues es Sócrates. Y lo que les comentaba hace un momento, mientras que la filosofía antes de él estaba enfocada únicamente a la explicación de fenómenos astrales, a partir de él empieza una incógnita o una duda respecto al porqué del ser humano. Y es donde Sócrates brilla, ¿no? Hace una serie de contribuciones a tratar de explicar el porqué del ser humano. En los que alcanzamos a tener clases antes de la suspensión, habíamos hablado que tal vez el aporte más importante de Sócrates es el hecho de saber quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Y parece una cosa sencilla, pero hace que algunos estemos estancados o estacionados en algo que a lo mejor no nos gusta, ya sea en la parte laboral, en la parte profesional, en el trabajo en el que me desempeño, simplemente por no conocernos. Por eso decía él que una de las cosas más importantes en el ser humano era conocerse a sí mismo. Cuando le cuestionaron al Señor, ¿cuál es tu principal aporte? ¿Qué es lo que tú le enseñas a la gente? Y él contestó de manera muy humilde que él no le enseñaba nada a la gente, que únicamente le enseñaba a la gente a pensar. Su principal aporte era enseñar a la gente a pensar. Él mencionó acerca del conocimiento, pero el conocimiento que uno genera desde sí mismo. De hecho, él decía que solamente hay una verdad, que es el conocimiento, y pues la mentira
es la ignorancia. Entonces, bueno, transitamos al siguiente. Estos son los aportes en forma de lista respecto a Sócrates. Si estamos en la libreta en la sesión 1, estas serían como las viñetas que luego ponemos en el pizarrón. Entonces, les doy un poco de tiempo para que puedan hacerlo. Abro la oportunidad. ¿Alguien quiere hacer una aclaración en este momento? Creo que hay gente que todavía no puede entrar. Mande. Creo que hay gente que todavía no puede entrar. Aquí me están apareciendo constantemente los que han Oiga, entrado. ¿Sí? ¿puedo regresar tantito rápido, porfa? Oiga, dice Jimena que no puede entrar, Ya, gracias. que la acepte. Sí, los que me han estado apareciendo les he estado dando a aceptar. Ya pude. ¿Se le puede cambiar? Ah, sí. ¿A la anterior? Bueno, Oiga, oigo. eso que está poniendo ahorita Sí. son los puntos como los que pone luego, o sea, de que los Así puntos es. que Y pone ahorita de- los voy a explicar y ahorita los desarrollamos. Ok, Oiga, gracias. Dime. Fabián, dice Jimena que no puede entrar. Se estresó. Que dice que no la acepta o algo así. Todos los que intentaron entrar de manera tardía les di a aceptar, pero supongo que hay un límite en el tiempo. Creo que hay 78 personas ahorita. Entonces supongo que eso tenemos que ir aprendiendo también. Supongo que entró más allá del tiempo donde yo le podría aceptar. Ahorita no me apareció ninguna que entre. O sea, ¿a usted no le aparece nada de ella? No. Bueno, seguimos. Entonces quedamos que a partir de aquí son como las viñetas o las ideas principales que vamos a desarrollar. Ya habíamos quedado que tienen ahorita acaban de entrar 2 más, ya les di a aceptar, que son los que recién aparecieron. Oiga, Fabián, y cuando hagamos algo el libro, usted se quedó con mi libro porque se acuerda o sea, ¿qué hago? El de historia, Ajá. pues ya veremos en su momento. Ya veremos en su momento. Bueno. Ahorita no nos compliquemos en eso. Bueno, vamos a desarrollar esto de aquí. Le di acceso a 3 más que estaban ahorita ahí en espera. Entonces, desarrollamos las ideas principales de Sócrates, que va a ser rápido, puesto que en el salón, en algunos grupos, ya habíamos hablado de esto. Bueno, consideramos a Sócrates como el creador de la filosofía antropológica. El nombre de antropológico tiene que ver con el hombre. Antropos es hombre y logos es ciencia, tratado o estudio. Por lo tanto, es la filosofía que estudia al hombre. Él es el creador de este tipo de filosofía. De ahí se desprende el estudio de la moral, que la moral hoy entendida como las conductas que tiene una determinada sociedad en una época y en un lugar determinado. En su momento esta visión de la moral era diferente. Era simplemente el estudio del comportamiento en general. No como ahora que vemos a la moral como un concepto relacionado a las reglas imperantes en un lugar en esta época determinada. Entonces, él es también pues el creador de esta parte de la moral. El fruto del trabajo lo sistematizaron no él, sino sus discípulos, incluyendo a Platón, a su método, que su método en su momento le llamó mayéutico, porque mayéutica significa el arte de dar a luz, que era la profesión que tenía su madre. Ella era partera. Y bueno, él dijo que su trabajo no era tan diferente al de su mamá y por eso le puso a su método mayéutica, que consistía principalmente ya como método en generar una serie de preguntas a la persona que estaba enfrente de él en cuestión y hacer que él mismo reflexionara y llegara a sus propias conclusiones.
A pesar de que parece un tanto raro, creo que casi en todo momento en clases uno utiliza este método. Cuando empezamos a hablar acerca de un tema y decimos, ¿qué sabemos acerca de este tema? ¿Alguien tiene una idea de esto? No es otra cosa más que utilizar el método mayéutico. Y bueno, sigue vigente, obviamente. Silénciense. Sigue vigente, obviamente, es uno de los métodos de la filosofía. Esta frase que es muy recurrente, muy conocida, entre más sé que no sé, que normalmente la traducimos como yo solo sé que no sé nada, es una forma de demostrar, en primer lugar, humildad y en segundo lugar, el entendimiento real que entre más conoces de la realidad, pues más te das cuenta lo limitado que estás, puesto que ya abriste la mente hacia otras cosas. Las personas que, por ejemplo, hablando en un ejemplo real, actual, entre más te enteras de la parte, oigan, esta parte que pusieron aquí, por favor, hablando, por ejemplo, de política, de economía, incluso, si quieres, hasta de lo que está pasando ahorita respecto a la pandemia del coronavirus, entre más te enteras, pues más te das cuenta de lo poco que conoces la realidad. En cambio, el que ignora vive feliz en su ignorancia. Es esa gente que a pesar de que económicamente ahorita estemos viendo números que son de terror, pues vive completamente despreocupada. Personas que viven, por ejemplo, el momento político que estamos viviendo, como si nada pasara, es justamente por eso. Porque el hecho de no entender, no saber, hace que no se preocupen y que no se den cuenta de la enorme necesidad que tenemos de ese conocimiento. Otro de los aportes muy importantes de Sócrates es la frase esta de conócete a ti mismo, que tiene que ver con que la primera tarea que tiene el ser humano, y tal vez la más importante que tienen, y no lo tomen a la ligera, es que sepamos quiénes somos. Más adelante le pondrían por nombre ontología, que es una parte de la filosofía que intenta encontrar respuestas a las preguntas más importantes respecto a la existencia. ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Esto es el conocerte a ti mismo. También, como último punto de estas ideas principales, hace una crítica muy severa hacia el Estado griego. Y eso hace que, por ejemplo, sea castigado, criticado y juzgado por parte del Estado griego, tanto así que lo condenan a muerte, porque lo acusan de perversión hacia la sociedad, porque él pregonaba que el sistema de gobierno imperante, sobre todo en la democracia, y más adelante lo traduciría en la obra La República Platón, que era algo muy malo. La democracia no es cualquier cosa. Decía que para que existiera la democracia como tal, debería de haber una sociedad lista para ella. El hecho de darle oportunidad a que todos tomen decisiones no es lo correcto. Si nos trasladamos a los ejemplos actuales, modernos, siempre se nos ha dicho, y debido a la ignorancia, que el hecho de que nos permitan decidir sobre X cosa, pues es incluirnos y por lo tanto es democracia y por lo tanto es bueno. Sin embargo, personajes como él criticaban severamente la democracia, puesto que, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿La que la mayoría quiere o la que es justa o la que es necesaria? Y ahí radica el problema de la democracia. No es que la democracia sea mala. De hecho, en el sentido estricto debería de ser buena. El problema es que hay personas que toman decisiones, que participan en la toma de decisiones, que no son aptas para ser consideradas o tomadas en cuenta. Y esto en la actualidad, decirlo, pues obviamente, pues este personaje creo que igualmente sería nuevamente castigado y juzgado a muerte, porque decir que no todos tienen derecho a tener voz y opinar porque no están preparados, pues es ir en contra de todo lo establecido, ¿no? De los derechos humanos, de la condición social, que en un sistema democrático todos deberían de opinar, aunque, pues,
más allá del juicio que pueda hacer yo, que puedan hacer ustedes o que ellos hicieron en su momento, habría que analizar la realidad que estamos viviendo. Si la realidad que estamos viviendo nos hace, ok, tenemos democracia, todo el mundo puede participar, todo el mundo decide, no nos vayamos así es bueno o malo, analicemos con los hechos que estamos viviendo. Y entonces cada quien sacará sus conclusiones. Yo tengo la mía, ¿no? Que obviamente no todos estamos aptos para tal proceso. ¿Hasta ahí sí? Sí, profe, siga. Claro, claro. Bueno, hablemos ahora de Platón, que en la sesión que tuve con 2 grupos, que llegamos hasta esta parte, el nombre original, acuérdense que era Aristócles, que normalmente lo conocemos como Platón, pero bueno, es el discípulo más avanzado de Sócrates, tanto así que logró incluso superarlo en cuanto al tipo de herencia que dejó, puesto que él, a diferencia de Sócrates, pues era polímata, dominaba diferentes tipos de conocimiento y dejó escritos o testimonios respecto a su conocimiento. Él, siguiendo, concatenando la idea de su maestro Sócrates respecto a la democracia, hace una crítica a las formas de gobierno imperantes. Antes que siga, acuérdense que estas son ideas principales también de Platón. Hace una crítica muy importante hacia las formas de gobierno de la época. Curiosamente, alaba o ve en la monarquía una buena forma de gobierno. De hecho, considera que puede ser la mejor, porque el monarca, a diferencia del elegido a través de la democracia, desde que nace está preparado para gobernar. Y bueno, él hace una crítica igual severa hacia otras formas de gobierno, las formas distorsionadas de gobierno que se terminan convirtiéndose en lo que hoy estamos viviendo. La democracia se puede convertir en demagogia, la aristocracia se puede convertir en oligarquía. Y él, por ejemplo, dice que la forma de gobierno que menos se puede distorsionar y que más pura puede ser, por así decirlo, es la monarquía como tal. También hace una referencia acerca de la política y la personalidad, y es ahí donde nosotros en el salón de clases vimos los diferentes tipos de personalidades. Platón dice que desde que nacemos con una, no con estas palabras, acuérdense que, por ejemplo, si en carga psicológica ellos le llamaban moral, lo que no es tangible, nacemos con una personalidad que hoy sabemos que es dada por el entorno que nos toca vivir, por la herencia genética y por las situaciones de reto que vivimos día a día. Él decía que para dedicarse a la política deberíamos de ser aptos para ella. Y es ahí donde menciona el tipo de alma concupisciente, el tipo de alma irascible, el tipo de alma racional. Y el político debería de tener un tipo de alma racional. En el caso de la siguiente idea principal, que son los diálogos, toda esta forma de explicar la personalidad, la política, las formas de gobierno, él utilizó un sistema muy creativo para su época, que fueron los diálogos. Los diálogos era como una especie de diálogos de teatro, en donde personajes ficticios, que casi siempre eran compañeros de estudio de Platón, dialogaban sobre cierto tema, en una forma como de charla o de plática, en donde uno le preguntaba al otro, el otro le contestaba, y de esa manera nos enteramos de, por ejemplo, qué es política, qué es economía, qué es gobierno, qué es democracia, qué es la moral, y era una manera diferente, no eran tratados como si fuera un texto donde hay únicamente palabras, sino era una manera tanto entretenida de poder entender cosas, y eso se le llamó diálogos. Formalizó esto a través de la academia, que es la primera antecedente de la educación formal que hoy conocemos, que vean que hoy estamos transitando hacia estos nuevos modelos completamente diferentes a como en aquella época eran. Era una especie de grada donde abajo estaba el maestro
en donde dependiendo del nivel que tuvieras, ibas avanzando hacia adelante, es decir, ibas bajando de escalones hasta estar al nivel del maestro. La academia, pues, es la forma que utilizó Platón para hacer institucional la filosofía. Era el tránsito hacia la educación. Él también habló acerca del dualismo cosmológico. Decía que, y aquí sí valdría la pena notas porque no se despliega, en el dualismo cosmológico decía que el ser humano como tal se desprendía en dos partes, la parte material o física y la parte intangible, la parte del cuerpo y la parte de la mente, la parte empírica, que es la experiencia, y la parte racional, que es el pensamiento. Más tarde, durante el Renacimiento, harían un refrito de la ideología del dualismo y se fundaría el empirismo por un lado, que es la experiencia, la vivencia, lo real, lo material, y por otro lado, el racionalismo, que es la parte de la mentalidad, del raciocinio, el pensamiento. Y decía que para poder entender el cosmos o la realidad, había que utilizar ambas, es decir, la experiencia, la parte material, y por otro lado, cuestionarlo mentalmente. Si no, pues no seríamos capaces de poder entender la realidad que tenemos enfrente. Y bueno, la obra más importante de Platón es La República. La República es un texto heredado por Platón en donde plantea ideas diversas sobre política, sobre despertar de la conciencia, sobre moral. Y dentro de la República es donde nosotros en clase, en dos grupos, pudimos llegar a esta parte de aquí, que es la caverna, que es una alegoría respecto de Platón, respecto a este tema. Que en el caso de la alegoría, pues vimos en el salón, que justamente es eso, que es una representación simbólica que él utilizó para explicar una realidad. Esta alegoría se suele utilizar para explicaciones respecto a superación personal, es decir, que logres trascender todo esto para poder alcanzar esta parte de acá, la parte laboral, la parte salir de una depresión dentro de la psicología, en derecho, el liberarte de las cadenas o del yugo que te impone el Estado, en política lo mismo, que la política, por ejemplo, en política estas representaciones podrían ser medios de comunicación, una educación falsa o muy lejana de la realidad, la visión que se tiene respecto a la clase política, estos podrían ser el discurso, que es una falsa realidad que tenemos aquí, y que si quisiéramos no ver esta falsa realidad, sino la realidad total acá afuera en el mundo real, tendríamos que hacer algo al respecto, que sería educarnos, trascender, esforzarnos, luchar para poder alcanzarlo. Esta Oiga, parte... profe, Dime. ¿le puede regresar rapidito a la otra? Sí. Esta parte de la alegoría de la caverna, que Gracias. mientras ven esta diapositiva que me pidieron regresar, les decía yo que se llama alegoría porque es una representación simbólica, es una analogía. Y la forma más fácil de explicarlo es como los carros alegóricos del carnaval. Un carro alegórico es una representación simbólica de algo. Por ejemplo, hay carros en el carnaval que estuvieron simbolizando un barco. Por eso se llaman carros alegóricos, porque se desprende de la palabra alegoría, que es una comparativa o hace sugerencia de algo, aunque todos sabemos que no es un barco. No, eso mismo. Esta es una alegoría. Por lo tanto, es una manera simbólica de representar las cosas. Esta parte de aquí, la explicación de esto que está aquí, lo vamos a ver en la siguiente clase desde el ámbito original, que es desde la política. Porque en clase, en los dos grupos que me dio tiempo de ver un poquito esto, sin esta imagen, obviamente, no tuvimos ese tiempo, ahora sí. Y que bueno, aprovechando el recurso, lo vimos desde el ámbito de, oigan, hay que despertar, hay que superarse, hay que esforzarse, hay que luchar, es decir, desde el ámbito de la motivación. Pero el texto original está basado en la política y eso es lo que vamos a hacer. Porque de hecho, La República de Platón es una obra que habla sobre justamente política, Estado, gobierno. Y desde ese ángulo lo vamos a ver la siguiente sesión. Entonces, bueno, vamos a darle, esto es la siguiente sesión. Llegaríamos hasta aquí. Tenía pensado que a lo mejor pudiéramos avanzar hasta esto aquí de notas de clase y hacer esto de acá,
Pero esta alegoría de la caverna va a ser basado en la explicación desde el texto original de la República. Entonces, eso sería hasta la próxima sesión. Es decir, la actividad que tuvieron el día de hoy fueron solamente tomar notas. Y con las notas que tomaron, más la explicación de la siguiente sesión de esto, es que podemos trascender a la actividad que está aquí. Y ya la siguiente sesión acabaríamos con Aristóteles, que fue el que nos faltó. Y que eso sería tema nuevo para todos. Creo que en humanidades sí alcanzamos a ver a él, pero en las otras 3 áreas no lo vimos. Entonces vamos a dar oportunidad a algún tipo de dudas. ¿Alguien quiere que regrese la diapositiva? ¿Algún tipo de dudas, comentarios, sugerencias? ¿Algo que sea para mejorar esto? ¿Nada? Yo tengo una pregunta. ¿Quién habla? Entonces, Dani, Dime. entonces lo de la ¿Quién cuartilla es habla? para la- Acabo de es para activar, perdón, para Dan, la acabo de próxima activar vez. una función en donde la persona que habla aparece en la pantalla hasta arriba. Ajá, dime. Entonces, lo de la cuartilla es para la próxima sesión, ¿verdad? Sí, previa explicación de la alegoría de la caverna desde el ámbito de la política. Ok, eso era todo. Muchas gracias, maestro. Sí, no se les olvide poner su nombre en el chat. Está a punto de cerrar la sesión. Falta 1 minuto 44 segundos. ¿Todos ya pusieron su nombre en el chat? Oiga, O sea, entonces, es pero lo de la, como en privado. lo de la cuartilla es tarea o es algo que vamos a hacer la próxima sesión? La próxima sesión, previa explicación mía de la alegoría de la caverna desde la política, no desde la motivación o psicología. Oiga, pregunta, el presente es en su chat, ¿no? En privado. No escuché bien, perdón. Lo de poner presente es en privado, ¿no? Porque nada más da esa opción. O sea, Sí, no sí, da la sí. Así es. A mí de todos modos me aparece. Ah, bueno. Entonces no hay tarea. No, solamente fue las notas de aquí y ya con la siguiente sesión ya ok. llevamos tarea. ¿Algún día nos va a enseñar a su puerquita? No creo. Bueno, Dale. pues bueno. Oiga. Sí, dime. ¿Le vamos a tener que enviar los apuntes o algo así? Bueno, esta pregunta está bien. Ahí están viendo una foto, ¿verdad? Nada más vemos lo de filosofía y eso. No, pero ya se va a acabar esto. No, es que ya quité. Todas las... A ver, me escuchen. Todas las cosas que estamos haciendo la vamos a apuntar en un portafolio que en su momento, dependiendo de cuándo regresemos a clase, la tenemos que presentar y sobre eso van las evidencias. Ah, ok. Es que, por ejemplo, hay algunos profes que, por ejemplo, el de Conta nos pidió que lo que escribiéramos lo tenemos que subir a actividades de plataforma y Sí, así. lo tienen que Entonces, tener escrito y yo en su momento les diré si los subimos a algún archivo dentro de